Muy buenas tardes, familia GD. Es un gusto saludarles. Sean todos bienvenidos a este tiempo de Iglesia en Casa. El Salmo 34, versículos del 1 al 3, dice: Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Hemos preparado este tiempo de agradecimiento y reflexión para bendición y edificación de nuestras vidas. Le invitamos a regocijarse con esta alabanza. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, y diré que grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno Que es digno, y es Jesucristo, digno de gloria. Solo hay uno que es digno, es Jesucristo, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, es Jesucristo, digno de gloria. Sigamos guardando este tiempo en señal de agradecimiento a nuestro Dios y Padre y meditemos esta tarde en su palabra, con el tema titulado Comprendamos la Biblia, en su segunda parte, por el teólogo Adalberto Palencia Mejía. ¿Qué tal? Nuevamente es un gusto saludarles a todos, a cada persona, a cada familia, ahí en este tiempo, ¿verdad?, de iglesia en su casa. Gracias a Dios por toda esta oportunidad que tenemos a pesar
la contingencia de las limitaciones, tenemos un momento de paz, tranquilidad, libertad para reflexionar en la palabra. Sabemos que estamos en agosto, como ha sido llamado por mucho tiempo, mes de la Biblia. Una oportunidad muy importante para recordar, para restablecer nuestro compromiso con la Biblia, la lectura de la Biblia. Uno de los principios, ¿verdad?, esenciales de la formación en el carácter cristiano, ¿verdad?, la formación en ese carácter del discipulado cristiano. Leer la Biblia diariamente nos transforma paulatinamente. Por eso estamos en esta ocasión también, tanto como en la pasada, reflexionando, ¿verdad?, algunas reflexiones sobre comprendamos la Biblia, tomando del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, este conjunto de los primeros 5 libros, decíamos en la ocasión anterior, llamado el Pentateuco, ¿verdad?, para el judaísmo, la ley o Torá, ¿verdad?, la ley. Bien, libros saturados de la historia del pueblo de Israel. Génesis, inicios, principios, señalábamos. El Éxodo, el libro que nos habla de ese llamamiento, dada la cautividad del pueblo, la liberación, Éxodo, salida. Tenemos en turno Levítico, Números y Deuteronomio, para cerrar este conjunto de 5 libros. Aquellos que han estado leyendo la Biblia sistemáticamente, al llegar a la lectura de estos, pues generalmente surge la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y todo esto qué? Hoy en día, ¿para qué lo leo? ¿Qué puedo extraer de ahí? ¿Qué me puede servir? Es muy interesante aprender a comprender todo esto. En la historia del pueblo de Israel tenemos la historia espiritual del creyente, de la iglesia. De tal forma que leer estos libros con ayuda nos permite comprender la trayectoria espiritual, repito, del creyente y aún de la iglesia. Levítico, ¿verdad?, toma este nombre porque es un libro que contiene leyes para los levitas y su servicio. En Éxodo entendemos la redención de un pueblo cautivo. En Levítico vemos cómo un pueblo redimido puede acercarse a Dios en adoración y mantener esa comunión. En Levítico vemos el acceso a Dios mediante sangre, es decir, sacrificios, ¿sí?, sacrificios, y mantener la santidad. Bien, cuando hablamos de sacrificios, al ver estos libros antiguos, nos hace recordar palabras neotestamentarias. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, todos esos tipos, ¿verdad?, tipos de las verdades espirituales neotestamentarias, a partir de Jesucristo, ¿verdad?, entra de lleno ese sentido profundo y espiritual de las verdades. Y hoy sabemos, tanto como lo dice el libro de Hebreos, ¿verdad?, cuáles son los sacrificios verdaderos, y otros textos más, como lo que leemos aquí en Romanos 12:1, ¿verdad?, este texto de Romanos 12:1. Ahí está esta palabra. Es importante que lo lea, que lo repase, que lo entendamos, ¿verdad? La súplica: os ruego, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio.
Los sacrificios antiguamente eran en animales. Ahora el sacrificio es en carne propia, es en la voluntad. Rendir la voluntad, decir no al pecado, maldad, hábitos, y decir sí a la obediencia, a la sujeción, a la dependencia a Dios. Así es que en la antigüedad el acceso a Dios era mediante sacrificios de animales. Hoy sabemos que el acceso a Dios es mediante el sacrificio. ¿Qué hay que sacrificar? Bueno, una voluntad rebelde, la pereza, etc. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15, un texto también clarificante. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Sí, sabemos que para muchas personas alabar, adorar, es un sacrificio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay conciencia, cuando le sumamos la obediencia, la voluntad? Y todo eso se transforma en una experiencia de bendición, en una experiencia libertadora, en una experiencia de descanso, de paz, de bendición, profunda bendición. Sacrificios antiguos, los sacrificios de hoy. Levítico es el libro también que nos habla de ofrendas, ¿verdad?, que se describen y que son tipos de la obra expiatoria de Jesucristo. Podemos notar en el libro de Éxodo hay una ofrenda, un sacrificio, ¿verdad?, uno solo, que sirve para la redención de todo el pueblo de Israel. ¿Sí? Y en Levítico hay varios sacrificios. Entonces, el sacrificio del Éxodo para la redención de todo Israel nos habla, ¿verdad?, es figura del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad?, para la redención de todos los hombres, de toda persona. El sacrificio por excelencia. Jesucristo se ofrenda por todos los hombres, por todas las personas. Él se ofrenda, el sacrificio supremo, perfecto. Pero, repito, en el libro de Levítico vemos también otros sacrificios u ofrendas. Entonces, ¿qué entendemos? Que Jesucristo ha sido el sacrificio perfecto. Pero hay otras ofrendas. El libro de Levítico refiere eso, ¿verdad? Hacia Dios, hacia el prójimo, según las necesidades. Y así es al día de hoy, ¿verdad? Reconocemos y agradecemos la obra de Jesucristo a favor de todos. Él, ¿verdad?, se dio el sacrificio propio voluntario. Pero también entendemos que a nosotros nos toca hacer nuestra parte. El Señor Jesucristo dijo: ¿tienes alguna enemistad? Ve, habla con tu hermano, ¿verdad? Habla con él. Entonces, hay aspectos que nos toca hacer a nosotros, ¿verdad?, de nosotros hacia Dios, de nosotros hacia el prójimo, de nosotros hacia lo que se necesite. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo que ya ha sido dado por el Señor, ¿sí? Entonces, tenemos estas diferentes acciones que el creyente debe ejercer hacia su prójimo y hacia Dios. El mensaje esencial del Levítico se lee claramente en el 19:2, capítulo 19, versículo 2, donde dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Santos seréis, ¿verdad? Ahí lo tenemos. ¿Cómo? ¿Cómo guardar este estado de santidad? Dándoles leyes para ser una nación diferente. ¿Qué quería Dios? Que fuese una nación diferente,
Diferente espiritualmente, moralmente, mentalmente y físicamente. Una nación santa, consagrada al servicio del único Dios verdadero y santo. Esto es lo que vemos en Levítico. El deseo de Dios para este pueblo, una nación diferente, santa, consagrada. Este concepto pasa de lo particular a lo general. Cuando ahora, bajo la gracia, bajo la iluminación del Espíritu Santo, el apóstol Pedro escribe esta verdad que leemos en 1 de Pedro 2:9, donde leemos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Es el eco, ¿verdad?, por así decirlo, de lo que se le establece al pueblo de Israel, y ahora se le establece al pueblo de Dios, a la iglesia compuesta de cada creyente. Este es el sentido, este es el valor, esta es la verdad, este es el concepto que Dios tiene para los suyos, para los suyos. Humanamente los conceptos varían. Hay mucha gente que carga en su mente, ¿verdad?, palabras, que carga una opresión de palabras negativas que les pudieron dar en cualquier etapa de su vida. Tú no sabes, tú no eres, tú no sirves, etc. ¿Sí? O cuando por otras razones, quizás no la gente, pero la mente produce esto y se le hace caso a la mente. Culpa, condenación, culpabilidad, inferioridad, muchas cosas. Pero, ¿qué piensa la gente? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la propia mente? ¿O qué dice el maligno? Pero lo más importante es, ¿qué dice Dios, el Padre? ¿Qué ha dicho el Padre? ¿Sí? ¿Qué significa cada creyente? Esto: vosotros sois linaje escogido. Así como el pueblo de Israel estaba llamado a ser un linaje diferente entre todos, hoy el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios es un linaje escogido, real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿Unos cuantos? No. Ahora, todo el pueblo, hoy el pueblo de Dios, la iglesia, es un sacerdocio real. ¿Sí? Nación santa, apartada, consagrada, pueblo adquirido. Dios adquirió al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Dios ha adquirido a cada creyente del mundo de opresión, del mundo de pecado. Ese faraón símbolo, ¿verdad?, hoy de Satanás, que subyuga vidas, oprime vidas, esclaviza vidas. ¿Cuántos han sido liberados? ¿Cuántos han sido rescatados? ¿Cuántos han sido adquiridos por Dios? Pueblo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. Real sacerdocio, esto es importante. Dije, Levítico, ¿verdad?, se llama así porque contiene las leyes para los levitas y su servicio. Una tribu, la tribu de Leví, una tribu fue señalada, apartada, dedicada, ¿sí?, para ministrar el servicio al pueblo de Israel. ¿Sí? Una tribu. Los primogénitos también vienen a ser parte dedicada a Dios. Hoy, solamente una tribu, hoy solamente un pueblo, hoy todos. Hoy todos. Se ha conferido la gracia sobre cada creyente. Hoy cada creyente debe ser depositario de esta gracia. Iluminación, verdad, libertad, perdón, gracia sobre gracia. Sí. Es enorme, es grande, se ha expandido a todos. Lo que antes era para unos, ahora descansa sobre todos. Entonces, ¿cómo habrían de ser diferentes? Dándoles leyes para ser una nación diferente, una nación diferente. Por eso lo que señalamos en 1 de Pedro 2:9, diferentes. El deseo de Dios, que seamos diferentes. Romanos 12:2,
Dice, no os conforméis, o sea, no os amoldéis a este siglo, a este sistema, ¿sí? No te amoldes a este sistema, no imites este sistema, no envidies este sistema, no compitas con este sistema. Esto es importante, porque tristemente, ¿cuántos viven compitiendo, imitando este sistema, este mundo? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Dios que espera a Dios? No te amoldes, no te hagas este sistema. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? ¿En pos de qué se va? ¿Qué imponen otros? ¿Verdad? ¿Y cuánto se imita todo esto? Revisemos a la luz de la palabra. No os conforméis, no te amoldes a este sistema. Hay que revisar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy imitando? ¿Con quién? ¿Con qué compito? ¿A qué me quiero igualar? ¿Con qué? ¿Cómo? Etcétera. Hay que hacerse esas preguntas, revisar la forma de vida, el estilo de vida, hacia dónde vamos, hacia dónde voy, cuáles son las pautas que se imponen hoy a la sociedad, a hombres, a mujeres, a jóvenes. Hay que revisar esto, hay que leer la palabra, leer la Biblia, permitir que nos hable, que nos ilumine, que nos enseñe, ¿sí? Que nos libere de errores la palabra, ayer y hoy, antiguo, actual. Ahí está este texto tan importante. Levítico contiene leyes respecto a las ofrendas, las fiestas, la propia tierra, ¿verdad? Y el sacerdocio que se instauró. Levítico es un libro que contiene un llamado a la pureza. De ahí que se habla de alimentos santos, ¿sí? Hoy hay preocupación, ¿verdad?, por una buena alimentación, una alimentación correcta, y esto es bueno, esto es importante. Tenemos conciencia, tenemos conocimiento, somos responsables. Después hay mucho llanto, mucha queja, incluso cuántos reclaman a Dios: Señor, ¿por qué permites este mal? ¿Por qué permites esta enfermedad? Y a veces qué testarudos somos, ¿verdad? Y yo, ¿qué tipo de alimentación he llevado? Y ya desde Levíticos aparece un pueblo que debe tener alimentos santos, ¿sí? Reflexionemos en esto. Cuerpos santos. Hace énfasis en cuerpos santos. Y nosotros sabemos hoy que somos los responsables de la salud, para no vivir después diciendo: Señor, dame salud, dame salud. No, Señor, me comprometo a lo saludable, me comprometo a caminar, me comprometo a ejercitarme correctamente. El ejercicio debe ser por salud, no por vanidad. Levítico nos habla de hogares santos, y eso es responsabilidad de nosotros, ¿sí? Nos habla de hábitos santos. Preguntémonos, ¿qué hábitos? ¿Qué hábitos gobiernan, dominan? Levítico nos habla de un culto santo a Dios, un tiempo, ¿verdad?, un tiempo dedicado a Dios, exclusivo, santo, consagrado para Él. Costumbres y vestiduras santas. Costumbres y vestiduras santas. Creo que no tengo mucho que decir en cuanto a esto. Cuando hablamos de modas, cuando hablamos de muchas cosas. Pero cuán bueno es leer y entender, comprendamos la Biblia. Entonces, ahí está en Levíticos un llamado, un pueblo santo, diferente, consagrado al servicio del Dios vivo y santo. Y eso es exactamente lo que es la iglesia hoy en día. La iglesia, ¿sí? Un pueblo, un conjunto de creyentes, ¿sí? Una familia de fe, en la fe. Entonces, cuando leemos Levítico, podemos leer, comprender esto, ayer y hoy, el sentido espiritual de todo eso. Números, el libro de Números,
Se le llama así porque registra los censos. El primer censo, 2 años después de salir de Egipto. Y 38 años después, el segundo censo. Ya en las fronteras, antes de entrar a Canaán. ¿Sí? De ahí esos 40 años. ¿Qué pasó en ese intervalo de tiempo? Primero 2 años y a los 38 años el otro censo. La lógica nos diría que se multiplicaron, que hubo crecimiento, ¿sí? Que hubo productividad. La pregunta es, ¿sucedió eso en el pueblo de Israel? Y si no sucedió, ¿por qué? ¿Por qué puede pasar tanto tiempo y no crecer espiritualmente? No crecer materialmente. Números. Vemos en Éxodo al Israel redimido. En Levítico a Israel adorando. En Números a Israel sirviendo. Cuando se habla de estos censos, no se censó a todo el pueblo. Solo se censó a los hombres aptos para la lucha. A los hombres aptos para la lucha. Porque recordemos que el pueblo de Israel llegó a vivir en medio de estas naciones, en medio de esas costumbres, hábitos, en medio de esas situaciones, en medio de esos problemas, en medio de guerras. Sí. Un pueblo rescatado. Hoy entendemos que los creyentes somos un pueblo que ha sido rescatado. ¿Sí? Rescatados, salvos de una vida de pecado, salvos de condenación eterna, ¿sí? Agradecidos, adorando y sirviendo. El mismo proceso de Éxodo, Levítico y Números, ¿verdad? Redimidos, adorando a Dios y sirviéndole. Ese es el paralelo, ¿verdad?, entre Levítico, Números, Éxodo, Levítico y Números. Rescatados. ¿Cuántos pueden decir, he sido rescatado? ¿Cuántos pueden decir, tengo salvación? Dios me ha salvado, el Señor me ha salvado de pecado, de condenación. Y de esa salvación a la adoración. ¿Cuántos son adoradores? ¿Cuántos les gusta adorar, alabar, bendecir, reconocer a Dios, darle gracias por tan noble redención, por el perdón, el amor, la misericordia, la bondad? ¿Sí? Darle gracias alabando y adorando. Es bueno, es magnífico, es excelente. Redimidos, adorando y sirviendo. ¿Cuántos? Esta pregunta, ¿verdad?, va totalmente de la mano con el libro Números. Números, ¿verdad? Los números sirven para contar. Y repito, en estos censos, ¿qué se contaron? Los hombres aptos para la lucha, la batalla. Y hoy la pregunta es, ¿cuántos estamos sirviendo? Eso es algo que tenemos que entender de Números. ¿Cuántos? El libro de los censos. Hacer un censo de servidores. ¿Sí? ¿Cuántos están sirviendo? ¿Cuántos han sido redimidos? Todos. ¿Cuántos adoran? Quizás también la mayoría. ¿Y cuántos sirven? Quizás ahí el número cae. ¿Cuántos con un compromiso total? ¿Cuántos? Es lo que nos toca a nosotros revisar. El mensaje de Números es claro, ¿verdad? ¿Cuántos? Números nos presenta una vista del campamento del pueblo de Israel, donde todo se hace según la primer ley del cielo, que es el orden. El orden. Eso es lo que podemos también ver en el libro de Números.
tribus, familias, levitas, todos en su lugar y en su función. Un campamento y en el centro un tabernáculo. Leer esto nos hace ver la combinación de la vida cotidiana, la vida pública, la vida material y la vida espiritual. Eso es lo que observamos, un campamento en orden, el orden que aparece desde el Génesis, el orden, donde hay orden hay bendición, donde hay orden es fácil. En el cielo todo es orden y en la tierra, pues, desorden. Entonces nos permite esta vista de un campamento en orden y todos teniendo una función en lo secular, pero también en lo espiritual. El mensaje del libro de Números se puede resumir en 4 palabras. El libro de Números: servicio, orden, pero, ojo, también fracaso y extravío. Fracaso y extravío. Servicio, orden. Todos los sacerdotes eran levitas, aunque no todos los levitas eran sacerdotes. Todos tenemos que servir, todos tenemos que servir en algo, aunque no todos serviremos en lo mismo, ¿verdad? De la misma función. Pero no hay vacantes. El libro de Números nos tiene que hacer entender esto, revisar, reflexionar. Y quien realmente quiera aprovechar la Biblia, ¿verdad? Pues habrá que tomar muy en serio este mensaje, ¿sí? Y voy a decir de nuevo estos 4 términos: servicio, orden, pero también fracaso y extravío. ¿Por qué la parte del fracaso y extravío? La raíz de todos los pecados, la incredulidad, fue lo que le pudo a esta generación que salió de Egipto, y en esos 40 años pereció, ¿verdad? Y se generó una nueva, ¿verdad? Se produjo una nueva generación. La raíz de todos los pecados, la incredulidad. Porque no confiaron plenamente en lo dicho por Dios. No confiaron plenamente en la palabra de Dios. Confiaban en lo que veían, pero no en la palabra eterna del Dios eterno, en la fidelidad eterna de Dios. Y esa generación pereció. La incredulidad, madre de todos los pecados. Madre de todos los pecados. En Edén, la duda, la incredulidad hicieron estragos. La duda, la incredulidad, enemigos de la fe. La duda debilita, lo sabemos, y la incredulidad hace desobedecer. Desobedeció Eva, desobedeció Adán. Esta generación que salió de Egipto en el desierto, incurrieron en eso, permitieron duda, incredulidad, por ende, desobediencia. Los israelitas dudaron y fracasaron. Fue toda una generación que no heredó la tierra prometida. ¿Por qué? Cuidado con la incredulidad. A eso se debió el fracaso y el extravío. No confiaron. Fe es confianza. Confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en su fidelidad. Por algo está escrito: aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero es terrible no confiar en lo dicho por Dios, en la palabra de Dios. Esa es la virtud que leemos en Jesucristo en Mateo 4, cuando en el desierto, otra vez en el desierto, hay tentaciones y Él optó por obedecer, por confiar en la palabra de Dios en vez de la palabra de su mente. Su mente le dictaba: tú puedes, tú tienes poder, capacidad, tú eres ungido, tú eres el Hijo de Dios, yo puedo hacer las cosas. Pero él decidió no confiar en esa voz, sino dijo: escrito está, como diciendo: Dios ha dicho, Dios el Padre ha hablado. ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él decidió confiar en la palabra y obtuvo victoria. Obtuvo victoria. El pueblo de Israel, se registra, vagaron en incredulidad. Vagaron en el desierto en incredulidad. Se le ha llamado a esto la marcha fúnebre más larga de la historia. La marcha fúnebre más larga de la historia. Porque la ruta de los israelitas quedó marcada, por así decirlo, ¿verdad?, con tumbas. Qué terrible es dudar, ser incrédulos a Dios, a Él, el eterno, el santo, el bendito. Del primer censo al segundo, 38 años, fíjese, donde no hubo progreso espiritual, numéricamente ni materialmente. No hubo progreso. De hecho, 1820 hombres fueron menos en el segundo censo con respecto al primero. En vez de crecer, decrecieron. Vivían a medias, medio creyendo. A veces sí, a veces no. Confiemos en Él. Confiemos en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Confiemos en Él. El mundo dirá muchas cosas, el hombre, la mente, el maligno. Lo que Dios ha dicho es digno de absoluta confianza. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y se ha cumplido, y su palabra permanece. Levítico, Números, nos permite conocer todas estas verdades espirituales. Y Deuteronomio, este libro que se compone de raíces griegas y que significa segunda ley. Porque recordemos que en el libro de Deuteronomio es donde aparece por segunda vez la ley, el decálogo, los 10 mandamientos. En Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. ¿Por qué? Porque Moisés ha cumplido su misión. Ha conducido al pueblo de Israel de Egipto a las fronteras de Canaán, ¿sí?, donde después del Jordán está la tierra prometida. El tiempo de su partida ha llegado y Moisés repasa ante la nueva generación la historia de Israel. Amonesta y exhorta a recordar el amor de Dios hacia ellos durante las peregrinaciones en el desierto, para que estén seguros y vivan seguros de la continuación, ¿sí?, de esa continuidad de cuidados divinos cuando entren a Canaán, ¿sí?, sea en un lugar o en otro, sea en un lugar con limitaciones o en un lugar con beneficios. Siempre hay que tener presente de quién viene la verdadera gracia, bendición y ayuda. En todo lugar, en todo momento. Con un discurso amplio, Moisés les recuerda, está haciendo a la vez su despedida. Les exhorta a obedecer la ley a fin de que puedan gozar de prosperidad. Obedecer la ley para gozar de prosperidad. Una manera correcta, legítima, de bendición verdaderamente. Porque sabemos que hay prosperidad por medios ilegítimos, tan común, tan creciente, tan abundante. Pero la verdadera bendición, ¿verdad?, conforme a la ley, al respeto, también les recuerda sus apostasías y rebeliones pasadas
y les amonesta sobre consecuencias futuras que podrían darse. El mensaje de Deuteronomio se puede resumir así: recuerde, obedezca, preste atención. ¿Sí? Recuerde, cuando Moisés está diciendo esto al pueblo, a la generación nueva que tiene delante de sí, recuerden siempre cómo Dios es bueno y ha sustentado en medio de las peregrinaciones desérticas. Recuerde, obedezca la ley, obedézcala, para que haya verdaderamente prosperidad. Y presten atención, porque hay bendiciones, pero también hay consecuencias. Recuerde, obedezca, poner atención. A la luz de esto, podemos decir cumplir, repasar, recordar. ¿Sí? Siempre seguros en Él. La obediencia bendice, prosperidad y bendiciones. Estos términos engloban, ¿sí?, resumen el mensaje de Deuteronomio, el mensaje que Moisés da al pueblo, a esa generación, y que al pasar 1000, 2000, 3000, 4000 años, el mensaje sigue íntegro, llega a nosotros con toda esa fuerza, con toda esa integridad, con toda esa verdad eterna de la palabra de Dios. Levítico, que nos enseña qué debemos comprender. Levítico, Números, Deuteronomio. Y en este tiempo es donde también la palabra de Dios es dada al líder, y se le dice: así bendecirás a los hijos de Israel, hoy a los hijos de Dios. Esas palabras trascendentes de Números 6, 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, bendición, gracia y protección. La paz bendita, perfecta de Dios para los suyos. Palabras del Pentateuco, palabras de bendición, palabras de la ley santa de un Dios santo para un pueblo santo, apartado, consagrado, para servir al único Dios vivo y santo, eterno, fiel, verdadero, nuestro Dios y Padre. Comprendamos la Biblia. Entre más la leamos, más comprenderemos. A la luz de todo esto, nuevamente, nuestra palabra es: gracias, mil gracias, Dios y Padre, por tu palabra poderosa, por tu palabra reveladora, por este conocimiento de vida física, vida mental, moral, espiritual y vida eterna. Gracias, Padre. Reconocemos nuestros fallos. Perdón por la negligencia de no leer, no escudriñar, no comprender. Pero gracias
por esta oportunidad. Gracias por una nueva oportunidad. Sin duda, cada día, cada momento es una nueva oportunidad para decir, me comprometo, Señor. Antes eran solo los levitas, hoy todos somos tus servidores. Señor, ¿cuántos decididos, comprometidos, sirviéndote? ¿Cuántos hoy podemos decir, yo, Señor, yo me comprometo, porque tú me has redimido, porque no solamente quiero adorarte, sino también servirte? Aquí están mis manos, aquí está mi vida, aquí están los recursos. Perdón, Señor, por no servirte con todo lo que somos y tenemos, porque tú lo mereces. Pero hoy, a partir de hoy, a partir de este entendimiento, de esta comprensión, me doy a ti, me entrego a ti, nos entregamos a ti. Podemos recordar cuántas misericordias y bondades. Sí, Señor, lo recordamos. Obedeceremos tu ley, obedeceremos tus mandamientos y respetaremos tu palabra. Bendito, poderoso, santo, eterno, porque en esto hay bendición y vida eterna, Señor, y la prosperidad, la paz, la bendición, Señor, ahí están para nosotros, tu pueblo. Gracias. Y esas palabras de número 6, Señor, son nuestras, son mías. Gracias porque se han cumplido y se cumplen. Y tú nos has bendecido, nos has ayudado, nos has guardado. Has levantado, Señor, tu rostro, tu gracia ha sido sobre nosotros. Señor, es y será tu gracia. Bueno eres, bendito eres, santo eres, Señor. Y nosotros un pueblo santo, consagrado a tu servicio, hoy y siempre y para siempre. Eterno, santo, bendito, poderoso y suficiente, Dios y Padre, te alabamos, te adoramos y te servimos y te serviremos todos, todo tu pueblo, hoy y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy y siempre. Amén, Padre. Amén, Señor. Y amén, amén. Bendito Espíritu Santo. Amén. Gracias a nuestro Dios y Padre. Comprendamos la Biblia por esta oportunidad. Las bendiciones de la palabra lleguen a cada persona. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, todos seamos bendecidos, seamos beneficiados, impactados por el poder, la verdad de la palabra. E ir adelante cada día, de gracia en gracia, de gloria en gloria, un paso más hacia adelante, ¿sí? Más compromiso con Él, ¿sí? Más denuedo, amor, agradecimiento y servicio para Él. Que así sea, para todos, en GDE. Y más allá en todos, esta verdad, esta palabra, esté bendiciendo nuestras vidas hoy y siempre. Gracias por este tiempo. Le alabamos, le adoramos, le bendecimos y recibimos su bendición. Siga con nosotros. Todavía hay momentos para reflexionar, adorar y escuchar, ¿verdad? Más de todo esto que bendice nuestras vidas. Gracias. Me has atraído, Jesús, en pos de ti voy cautivo, en ti encontré toda paz, te has convertido en mi amigo, tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor
está la vida, solo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo descendió, es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor. Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el Cordero inmolado por amor, es mi abogado ante el Padre, Él es mi Salvador. Nos ha traído Jesús en positivo y cautivo, en ti encontré toda paz, te has convertido en mi amigo, tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida, solo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo descendió, es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor. Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el Cordero inmolado por amor, es mi abogado ante el Padre, Él es mi Salvador. Jesús. Tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida, solo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo descendió, es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor. Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el Cordero inmolado por amor, es mi abogado ante el Padre, Él es mi Salvador. Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo descendió, es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor. Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el Cordero inmolado por amor, es mi abogado ante el Padre, Él es mi Salvador. Jesús. Recordemos que una manera de agradecer y servir es con nuestra fidelidad y cumplimiento en mayordomía económica, dando a Dios lo que le pertenece para que juntos impulsemos su reino. Gracias a quienes mantienen esta fidelidad y generosidad con su aportación de diezmo. Invitamos a todos a unirse a este compromiso con Dios. Nuestras aportaciones las podemos realizar a través de depósito, transferencia y efectivo
y haznos llegar tu nombre para saber de quién es la aportación. Recuerda que la obediencia produce bendición y la bendición multiplicación. Como dice Primero de Crónicas, de lo recibido de tu mano te damos. También te recomendamos las siguientes lecturas: Las 12 transgresiones, la serie Grandes Decisiones, Biblia de estudio Diario Vivir, material para niños, Biblias, regalos y más. Todo esto disponible en Librería Eser. Síguenos en redes sociales, Facebook, YouTube. Sé bendecido también a través de los diversos servicios como programa de radio, células de discipulado, domingo Iglesia en Casa y los próximos cursos de teología básica y curso formativo para el servicio. Comunícate a través de los diversos medios del ITG. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos próximamente. Bendiciones.